Javier Muro es terapeuta con más de 30 años de experiencia y en esta charla vais a encontrar la esencia, el gusto que él ha descubierto en el trabajo grupal. Empezamos hablando de cómo lo grupal nos ayuda a colocarnos en otra perspectiva que nos hace escuchar diferente y cómo en ese camino del camino grupal descubrimos que realmente autorrealizarse es olvidarse de uno mismo para abrirse al otro. Todo eso pasando por el autovaciamiento, la energía, la capacidad de encontrar esquemas profundos dentro de la experiencia grupal o al inconsciente colectivo. No sé, espero que la podáis disfrutar. Estoy aquí en compañía de Javier Muro. A Javier le he conocido no hace tanto en la formación de constelaciones circulares y realmente me ha impactado su capacidad humana y profesional, y me parecía interesante que pudiésemos tener esta entrevista con él o este diálogo con él. Javier es terapeuta con mucho recorrido y yo he visto en su manera de estar en la formación y en los grupos como que combina las dos cosas, una capacidad profesional importante unida a una experiencia humana profunda. Y de todo eso es de lo que me parece que podemos conversar hoy juntos. Pero por arrancar de algún lado, cuenta un poco quién eres, Javier, o cuál es tu trayectoria, y a partir de allí vamos hablando. Bueno, primero de todo, gracias Guillermo por invitarme a esta charla, a esta conversación y muy agradecido y con mucho gusto de poder compartir un rato contigo. Bueno, yo llevo algo así como unos 30 años con el trabajo con las personas, con terapia. He hecho mucho trabajo individual y también mucho trabajo de grupo. Y últimamente me estoy centrando en este apartado. He estado formando terapeutas de Gestalt, terapeutas corporales. Digamos que he ido trabajando conforme iba ampliando mi experiencia, mi exploración conmigo mismo, ¿no? Y empecé con la terapia humanista y yo creo que desde ahí he recorrido todos los caminos posibles. Trabajo con el cuerpo, con bioenergética, con movimiento, la formación de Gestalt, y bueno, he ido haciendo ese recorrido y ahora lo que más gusto tengo es en trabajar en grupo. Finalmente, empecé por ahí y finalmente estoy volviendo al trabajo en grupo. No, En eso hay como un cierto, bueno, no sé si parecido conmigo, porque yo también comencé trabajando, bueno, más bien simultaneando el trabajo individual y el trabajo grupal. Me acuerdo que con un profesor muy querido, Sabino Ayestarán, que daba cosas de grupos en la Universidad del País Vasco, que es el que más me introdujo a mí en la sistémica. Empecé haciendo como grupos experienciales y también hice un recorrido desde lo humanista, haciendo grupos experienciales. Además, ahora estoy recordando que la primera vez que yo hice terapia de grupo, o sea, estuve llevando un grupo, fue cuando estudiaba en Roma, donde hicimos un grupo que era interesantísimo porque era súper internacional. Había desde una monja de Uganda hasta uno de Irlanda, hasta un italiano, y era como lo tremendamente cultural en aquel tiempo, que bueno, cuando todavía no había internet y no había posibilidad de hablar de tantas cosas. Pero te iba a preguntar, desde lo que ibas diciendo, ¿qué es lo que sí. me salen como dos caminos? ¿Qué es lo que a ti te ha interesado del trabajo con las personas y de dónde te parece que surge como esa pasar ese interés que vuelva como desde lo personal a lo grupal? ¿Qué es lo que a ti te ha traído de trabajar con personas? ¿Y por qué ahora vas más hacia lo grupal? ¿Qué te ha pasado? Claro, mira, yo entré en el mundo de la terapia por necesidad. Yo no tenía
en mis perspectivas a acabar trabajando. Sí trabajaba en contacto con gente en la calle, como educador de calle, entonces sí que me gustaba mucho este tipo de trabajo, más como de educación no formal, ¿no? Y, y ahí empecé con el grupo. Entonces yo entré por un tema personal mío en terapia y lo que se mostró más eficaz conmigo fue la terapia de grupo. Hice un periodo largo de proceso personal, pero donde yo realmente vi que me abría como persona era con el trabajo grupal. Mm. Entonces, ahí hay una parte como de recuperar el gusto de descubrirme. Aún me sigo descubriendo llevando grupos. Y bueno, en tu formación, pues claro, era otra vez el grupo y otra vez como redescubrirme en ellos, ¿no? Mm. Hay algo en el trabajo individual tiene mucho alcance el trabajo individual terapéutico, pero hay algo que para mí es inigualable cuando se junta un grupo de personas, las sinergias que se despiertan en el grupo, ¿no? Y ahí yo como terapeuta primero me encuentro más descansado y más confiado también en que el grupo se regula y bueno, pasan cosas maravillosas Mm. que yo solo no puedo, no puedo producir, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo también coincido con que como, para mí había como, no sé si llamarle cierto peso, como de una responsabilidad, de decir, cuando estás en una sesión individual, como si todo cargase sobre ti, como si muchas Mm. veces yo digo, pues, ¿cómo vas a saber qué pretensión hay de que un terapeuta lo sepa todo o tenga toda la varita mágica de la otra persona? En cambio, el grupo hay algo como de que, bueno, ahí están todas las versiones. Además, a mí me gusta, creo que ya me lo has visto en la formación, como que esto de que si tú tienes este objeto, nunca tú puedes ver todas las perspectivas y un grupo por lo menos te enseña a ver esta y esta y esta y esta y puedes ir viendo diferentes perspectivas de la misma cosa, de la misma persona. Eso me parece muy interesante. Me estaba acordando de que yo cuando comencé con la terapia de grupo empecé trabajando mucho el modelo de Fulkes y Fulkes me contaron que al parecer él empezó a hacer cosa de grupo porque él estaba llevaba procesos individuales y un día iba a su despacho y había allí como 5 o 6 personas esperando en la sala de visitas y entonces dijo, ¿qué tal si los juntamos a todos estos y que hablen entre ellos? Y resultó súper interesante. Y es como decir, claro, es que allí se produce como eso que decías tú, como esa sinergia, esa, sí, esa conexión y esa autorregulación que se va dando sí, en las relaciones humanas. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cuál es tu Sí. experiencia de esa sinergia? Yo, la verdad, cada vez tengo más confianza en que los recursos los tiene cada una de las personas. Entonces se disparan en la interacción con los demás. Mm, Como que uno se reconoce mm, en mm, la interacción con el otro. Entonces, si no hay un otro, o el otro en la terapia es el terapeuta y, claro, no es una relación tan horizontal. En cambio, en el grupo las relaciones son muy horizontales. Después, en eso que se produce el grupo aparece como, a veces yo me imagino como un animal con vida propia. sí, total, Y total. ese animal con vida propia hace mil y un cosas, ¿no? Mm, Enfadarse, divertirse, pelearse consigo mismo, reírse de sí mismo. Y ahí los integrantes de ese grupo adquieren mil y un roles. mm, Entonces, en el grupo esos roles muchas veces son roles que en la vida uno no conoce o no desarrolla. mm, Entonces, es la virtud del grupo. Y en los grupos normalmente hay algo muy importante, es que uno aprende a escuchar. mm.
Y muchas veces se produce un fenómeno muy bonito y muy interesante, es que uno finalmente se siente escuchado. ¿Y por qué dices que en el grupo, porque me resulta así como interesante esta clave de que en el grupo uno aprende a escuchar? ¿Por qué Mm. en el grupo? ¿Por qué? Has dicho dos cosas, bueno, has dicho muchas cosas, pero una es como que me resonaba a mí mucho también de, tú bien sabes, del trabajo circular, como la interacción, cómo aprendemos a ser nosotros mismos a la luz de los demás. Yo voy siendo yo mismo a la luz de los otros. No, hay una idea falsa como si, que tiene, yo creo, mucho que ver con cómo es el mundo actual, que parece que yo soy el protagonista y entonces es como que yo voy como una especie de, no sé si de héroe, encontrándome con los otros, pero esos otros casi como si los utilizase o tuviese que rivalizar con los otros para ser yo mismo, mientras que hacerme en la interacción con los demás es como que los demás me devuelven quién soy. El Sí, otro día sí, hay una frase que me parece poderosa, el otro día lo comentaba, que es de un texto de Platón, que dice, también el alma en su autotransformación tendrá que aprender a reconocerse en otra alma. También el alma en su autotransformación tendrá que aprender a reconocerse en otra alma. Y es eso, es como que yo soy yo reconociéndome en el otro. Y mm, además, yo lo cuento así, que me parece, o me gusta contarlo así, como que en el mundo actual existe una idea viene del paradigma en el que estamos, que es como el de la autorrealización, pero es yo me sí, realizo. Y en cambio, frente a eso, yo contrapongo o tiendo a pensar en la idea de que una cosa es la autorrealización y otra cosa es como que yo me vaya haciendo más real, que son dos cosas diferentes. O sea, hacerme real es como que yo no sé si estoy más autorrealizado que hace 15 o 20 años o 10 años. Si pienso en las experiencias de mi vida en términos de autorrealización, a lo mejor soy un fracaso como autorrealizo en el sentido de haberme autorrealizado. Y sin embargo, tengo la sensación de que me voy haciendo más real. Y ese hacerme más real, como que lo voy haciendo un poco como a la luz de los otros. O sea, los demás me devuelven mi realidad. Tú me ayudas a que yo, tú me das como el sello de decir, te estás haciendo real. Te vas mm, haciendo real. Y eso me parece muy bonito. Real quiere decir como que vivo la vida más de verdad. No sé si más sí, autorrealizada, pero más de verdad, o por lo menos lo intento. Pero sí. cuando... Entonces, bueno, era algo que me venía en relación a lo de la interacción. Pero luego tú dices, pero en el grupo uno aprende a escuchar. ¿Por qué el grupo? ¿Por Sí, qué, por qué en el grupo? Por qué no individualmente? O sea, ¿cuál es el plus? yo he visto varias experiencias de este tipo, de decir, bueno, vamos a ver, yo escucho al otro porque de golpe estoy escuchando que al otro le pasa algo igual que a mí. Entonces es el interés de descubrir que lo que me pasa a mí no me pasa solo a mí, Mm, le pasa al otro. Entonces poderlo escuchar de otra voz, mm, de otra persona mm, que está teniendo una experiencia similar a la mía, que mm. está teniendo sentimientos similares a los míos. Eh, Y después hay justo todo lo contrario, de descubrir, entonces aprender a escuchar desde la curiosidad de descubrir que el otro tiene un mundo diferente al mío, ni mejor ni peor, ¿no? eh, Entonces, en ambos, lo que yo descubro es que hay curiosidad, que se despierta el interés por el otro. ok. Pero es Entonces, curioso porque lo dices en el grupo. Es sí, decir, no es solo como que si aquí hubiese dos personas más, sí, sería diferente a si estamos los dos. Y estaba pensando por qué lo piensas así. Una cosa que me venía era, tal vez es como que, porque si estamos tú y yo, sí, solo está como la perspectiva de la segunda persona, tú y yo.
pero como que si estás en el grupo, quizá Sí, te puedes colocar más como en la tercera perspectiva de decir, exacto. anda, ¿y qué añade eso? ¿Qué añade eso? ¿Qué es lo diferente? Porque es como, anda, eso le pasa a este tío o a esta mujer y le pasa a Claro. mí, pero me puedo colocar en un sitio diferente, ¿no? Es algo de eso. Sí. Hay algo que es, cada uno tiene una metaposición, una posición Sí, diferente. Entonces pasa de, a mí lo que me gusta es que veo que la persona pasa sí. de reconocerse en el otro como igual, como diferente. Se trabó un poco. A ver. ¿Ahora? A ver, ahora. Sí, te escucho. Ahora, ¿Dónde se...? Sí, se trabó cuando decías que igual retoma desde donde estabas diciendo que hay algo que pasa que cuando estamos en esa tercera posición, sí. ¿cómo Yo era? puedo ver, yo puedo ver que aparece una tercera cosa que se llama relación, la relación entre dos personas. Y Mm, puedo ver cómo es y cómo esas personas pueden establecer diferentes relaciones, ¿no? Entonces aparece un tercer ente que es la relación. En el 1-1 hay relación, pero yo no lo puedo observar porque soy parte también. sí, es como que es más difícil colocarse en esa metaposición. Es más Exacto. difícil. Mm, Entonces, en el grupo aparece el fenómeno de la relación, de la relación que yo puedo observar. mm, sí, estaba pensando que, por ejemplo, cuando hacemos constelaciones circulares, cuando yo hago constelaciones circulares y estoy Sí, llevando, soy yo más como el conductor del proceso, a veces sí, para mí es muy útil como de decir, bueno, ahora hablad vosotros y entonces me puedo como separar y mirar diferente, sí, pero pero es curioso eso. Es como decir, claro, es como si esa metaposición permitiese una perspectiva que a veces no conseguimos cuando estamos en el uno a uno. exacto. Colocamos como una perspectiva. Es como que, tomamos conciencia que eso está pasando en la relación e incluso a mí mismo en la relación. Y eso lo da el grupo. Y eso lo da Exacto. el grupo. El grupo nos da esa oportunidad como de tomar otra perspectiva. Mm, Mm. También mucho ver los juegos relacionales, pero no necesariamente los juegos como algo malo, sí, sino cómo una persona puede desarrollar diferentes roles. O sí, cómo yo puedo desarrollar diferentes roles depende con quién me desarrolle, con quién me relacione, ¿no? Esa sí, es la riqueza para sí, mí que tiene el grupo. sí. Y, bueno, entonces me viene una cosa así bonita, que es como decir, claro, es que, o sea, evidentemente algo de eso lo puedes hacer en la relación tú y Mm, yo, o sea, en la relación de a dos, pero da sensación que el trabajo grupal consigue ayuda a que yo me pueda colocar como en otra perspectiva y sí, tengo mucho más la perspectiva del yo, del tú de la tercera posición. En constelaciones estructurales hablamos como de la tercera posición, ¿no? sí, Estamos allá afuera, nos separamos. Y estaba pensando lo importante que es para la vida tener esa perspectiva, o sea, tomar mm, perspectiva, poder mm, tomar perspectiva sobre nosotros mismos. Da la sensación que cuando, bueno, ya lo sabemos, cuando nos retiramos así y vemos, anda, eso que le pasan a esto es lo mismo que me pasa a mí. O también, uy, qué diferente esa persona de mí es, ¿no? Y cómo eso es, no sé de qué manera tiene eso que ver con el ser humano. Sí, es como lo que pasa cuando vamos creciendo, estamos desarrollando esa capacidad de colocarnos así, porque cuando eres muy pequeño no puedes hacerlo, estás no, pegado y no puedes hacerlo. Y da la sensación que el grupo es,
lo posibilita. ¿Y qué te ha ido enseñando a ti todo esto? ¿Qué es lo que te ha ido dando a ti? Sí, bueno, quiero hablarte un poquito de lo de antes y yo empalma con lo que me Vale, preguntes ahora. vale. Mira, cuando uno es niño, cuando uno es niño, lo que uno pierde es la unicidad, la madre o esa sensación de ser único. Cuando uno está en el grupo, finalmente, yo lo he experienciado, el recuperar la sensación de unicidad. Mm. Al estar con otros dentro del grupo, volver a tener sensaciones de unicidad. No sé si es como volver a entrar ¿Cómo? ¿Cómo? Porque en además, ómnibus de nuevo, pero es como, bueno, yo soy casi tú y tú eres casi yo. Entonces, como, pero es curioso porque eso se hace, tal como lo estás diciendo, o sea, porque da sensación, porque da la sensación, por ejemplo, si estamos tú y yo, sí, que esa capacidad que tiene el grupo como para hacer esa especie de separación sí, es más complicada, porque es sí, como que, yo tengo que escucharte a ti y tú a mí, y estamos como, es como la conexión es más, en un sentido más profunda o más fuerte, porque no tienes ese espacio de separación, sí. que era eso que estábamos diciendo. Cuando está el otro allá afuera, es como que, wow, puedo ver sus relaciones y tal. Y sin embargo, ahora tú estás diciendo que el Sí. grupo te da esa unicidad. ¿Qué es lo Sí, que te resuena a la primera unicidad que tenías cuando, eh, cuando eras niño? ¿Cómo es claro, eso? es como en la vida finalmente yo me he sentido diferenciado del otro. Entonces esas sensaciones más de unicidad yo las he podido tener en una relación de pareja, en una relación amorosa, Mm, donde hay un vínculo fuerte y una sexualidad. Pero mm, en cambio en el grupo yo he tenido sensaciones de esa unicidad que va más allá de la relación íntima. mm. Yo creo que tiene que ver con algo más tribal, más Sí. colectivo, más del somos, ¿no? Y es como cuando yo, por ejemplo, cuando he estado trabajando como participante en un grupo, yo he llegado a tener la impresión de que ahí empezaban a pasar cosas mágicas que parecía que hubiera un inconsciente colectivo del grupo. Mm, mm, Entonces hay algo a nivel inconsciente mm, que se empieza a compartir mm, y a entrelazar, ¿no? mm. Es ese somos. Ese somos. Ese somos. Entonces, estando como terapeuta, yo lo he podido observar que se produce en el grupo, ¿no? Que de golpe, además de esa especie de animal que toma vida de por sí mismo, es que aparece como una especie de inconsciente colectivo del grupo, Mm, donde sin saberlo explícitamente todos saben de todo. mm, mm, Entonces ahí, cuando el grupo conectan, cuando las personas del grupo conectan desde ahí, mm. pasan cuestiones mágicas. Digamos que las personas se encuentran en la verdad, Mm. como que de alguna manera sueltan el traje, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que estás diciendo a mí me resuena mucho con la idea de la comunidad. Ah, Los, los alemanes distinguían entre dos palabras como la sociedad y la comunidad, como la sociedad, Gesellschaft, que tiene que ver como con los roles, las funciones, lo que tengo que hacer, el lugar que ocupo en el entorno social, pero Gemeinschaft es la comunidad, la comunitas, ¿no? Y da sensación ujú, como que en ese somos, como si reverberase algo de esa idea de comunidad, pero una comunidad como muy básica, muy ligada a la tribu, a la, a- como si resonase todo eso, porque es
y cómo de importante es eso en nuestra vida. Algo así me da la sensación, ¿no? Como que eso es clave. Y por otro lado, como ahora eso está medio olvidado, ¿sabes? O sea, como si Sí, eso no existiese. sí, Llamamos a la comunidad de vecinos, no sé cómo decir, o a la comunidad pero ¿dónde está esa idea? Y como si algo de eso resonase allí, como sí. si En nuestra sociedad está todo muy armado alrededor de la familia, alrededor como de... la familia, Sí, como núcleo. sí. Y ya se ha dejado de lado lo que antiguamente era más el núcleo grupal o tribal, Mm, mm, o de la comunidad, ¿no? Que, que en otras culturas aún existe, aún se nota más. Pero en la nuestra todo está muy basado en la familia. mm, mm. Y Entonces, sales de la familia y te conviertes en un individuo. Entonces, ese individuo, pues yo qué sé, me puedo encontrar con los que son del Barça o los del Real Madrid. Entonces, nos une una bandera, o nos une un símbolo, o nos une una idea. Pero cuando se acaba el partido de fútbol, es como, más allá del interés, un interés común, mm, no hay el interés por el otro, ¿no? sí. Y, y, y lo que estás diciendo me parece, o sea, lo que me hace es como que, por ejemplo, es eso, ¿no? Como en el fútbol, porque en el fútbol hay algo así como, hay algo que quiere recordar en el fútbol o en otros deportes o en otras Sí, actividades, pero hay algo como si se limitase pues a una camiseta, a un símbolo, al Barça, al Real Madrid, y entonces todo está enfocado allí. En eso que estás diciendo, y entonces eso es como lo reduce. O sea, lo que tenemos que hacer es ganarle al otro, o lo que tenemos que hacer es cantar la canción de no sé quién, porque allí también hay algo como de comunidad. Pero lo que estás diciendo tú del grupo es interesante porque es como que en eso que va apareciendo, en esa comunidad, en esa tribu que va apareciendo, eso posibilita que se abran dimensiones diferentes de ti mismo. Eso que decías, ese inconsciente colectivo. Al no sí, cerrarlo a nada, al no estar atado a una bandera, a un no sé qué, entonces es como si diese la posibilidad que haya algo que no hemos explorado que va, que va surgiendo, ¿no? Porque sí, dices que, y además es curioso porque has dicho ya antes, y entonces se producen cosas mágicas o se producen claves, el inconsciente colectivo o ese animal que surge. Es como si no lo pudieses, como si no tuviese un nombre propio, porque en las otras fórmulas tienen un nombre propio. El Barça, el Real Madrid, los Beatles o los no sé quién, ¿no? Aquí no tiene nombre propio, pero es como si se abriese una nueva dimensión de lo que somos, pero de lo que somos como tribu, como sí. comunidad, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo las primeras sensaciones que recuerdo de esto es como, ostras, es que ya saben lo que voy a decir. Ya, Mm, o sea, lo que estoy diciendo ya lo estaban esperando. mm, O yo decir, usted, pero es que lo que está, o, o aquello que el otro no se da cuenta, mm, yo es que me estoy dando cuenta. mm, Y después hay algo que tiene esa especie de cosa mágica que he ido mirando y, ostras, es que tenemos respuestas muy arquetípicas. mm, Entonces, en el grupo, mm, sin darnos cuenta, sin elegirlo, nos ponemos en determinados arquetipos y lo jugamos. mm, Entonces son lenguajes que están muy en el inconsciente y que funcionan. mm. O sea, Sí, funcionan. Esa es la parte mágica, o sea, funcionan, ¿no? Los arquetipos no hay ni mejor, ni peor, ni...
Bueno, puedo pasar de uno a otro, ¿no? Pero los grupos muchas veces se conforman desde algo arquetípico Sí, y, sí. y funciona. Y Esa es la parte mágica, digamos, ¿no? es como que eso es como si allí apareciesen como esquemas de funcionamiento muy arraigados que tenemos, que van más allá, como, es como, porque el arquetipo al final acaba siendo como un esquema de Mm, cómo, de cómo vivimos, de cómo somos, de cómo son las relaciones y como si apareciesen los esquemas. Y al mismo mm. tiempo, en eso que estás diciendo, me estaba resonando todo el tiempo eso de lo que yo hablo, que es como el conocimiento por participación. O sea, Exacto. ese es el conocimiento cuando dices, no es que saben lo que voy a decir. Claro, bueno, no sé si saben exactamente las palabras, pero saben el esquema que hay porque estamos participando de algo. Y es Sí, como si de alguna manera se tocase allí, da la sensación, estaba pensando ahora o me estaba viniendo que esa unicidad que dices que se encuentra allí es como la mm, unicidad de, otra vez estoy participando exacto. vida, pero estoy participando de la vida en el sentido que estoy participando de la vida, iba a decir, en la tribu, en algo que es nuestro desde una parte muy atávica, muy profunda de nosotros mismos, algo de eso. Y cómo eso es tan básico, tan esencial, tan de la raíz. Para mí la experiencia ha sido, ostras, estoy conectado. Estoy conectado, Ostras, no, no es que yo ahora me he conectado. No, no, ostras, es que estoy conectado. estoy conectado. Mm. Y Otra, en otra cosa es que lo perciba o no a veces, ¿no? Pero sigo estando. sí. Y en ese estar conectado es como que aparecen esos esquemas arquetípicos que son como más profundos que nosotros mismos. Como si percibiésemos la red que nos une, pero que esa Exacto. red tiene va teniendo formas, no una única, pero va teniendo formas. Yo Claro. cuando he tenido esa sensación cuando he podido estar en grupos y he tenido estas sensaciones, después yo lo que me he encontrado es con mucha más fuerza de cómo he empezado. Como que el notar esa red, el tener conciencia de esa red, el poderme apoyar y participar conscientemente de esa red, Mm, eso es como si me enchufaron a la central eléctrica. Es como mm, aparece una fuerza mm, mm. Es, que es la que tenemos. Lo que parece es que a veces yo personalmente me he hecho razón de decir, es que me mm, olvido de que mm, estoy conectado. Entonces, mm. si solo soy yo, Sí, sí. Es como si tocases allí como una especie de, porque cuando dices la red, es como si conectases con la energía que está allí, exacto. como la energía que está allí y que de alguna manera se nos olvida esa energía. Sí, Me gusta muchas veces recordar, hay una frase de David Bohm, el famoso físico que se dedicaba tanto, en los últimos años de su vida se dedicaba mucho al diálogo y a la conversación. Y una vez a un consultor, Joseph Jaworski, lo vi en internet, que le dijo, si juntas un grupo de personas y consigues romper las barreras que los separan, entonces se crea allí a una inteligencia superior que es muy superior a la inteligencia de cada uno individual, que es un poco de lo que estamos hablando también, esa sí. inteligencia colectiva y tal. Y le dijo Jaworski, anda, ¿y cómo se hace eso de romper las barreras? Y dijo, amigo, eso tendrás que descubrirlo tú. Le dejó con él porque él ya era viejo y dijo, pues eso te toca a ti hacerlo. Y él se quedó pensando en eso y dijo, y un día le vino, ya está, ya sé dónde se consigue romper las barreras, en la naturaleza. Y por eso Mm, había como muchos eventos en la naturaleza. Y es como si, escuchando lo que estabas diciendo, decía, claro, es como si en el grupo
ya sea en un espacio cerrado, pero todavía más en la naturaleza, conecta con lo más básico, Sí. la naturaleza, es lo que es, y eso nos lleva más a la esencia, a la energía esa que está allí, como si hubiese un deseo que tenemos todos de conectar con esa esencia y que de alguna manera, con esa energía, y de alguna manera nos sentimos siempre desconectados o tan fuera de nosotros mismos, tan alejados de lo que somos. Y, Mm. y, y es muy interesante cómo tú te has dado cuenta que, o sea, en tu experiencia, el grupo ha sido ese lugar que permite conectar de una manera especial con eso. Sí, Sí. sí. Retomando algo de que tú comentabas al principio, de la autorrealización, Sí. yo he acabado creyendo que esto de autorrealizarse consiste en dejar de ser uno un poco uno mismo, o lo que uno cree que es uno mismo, y empezar a ser más con los otros. Mm, mm, Yo, mm, la conclusión que yo he sacado conmigo es eso. Yo personalmente mm, me siento más mm. autorrealizado cuando estoy siendo más con los otros. Sí. Y eso tiene, sí, sí. Hay algo como que también a mí se me está imponiendo mucho, que es como la autorrealización tiene que ver, o eso que, bueno, que no me gusta tanto como autorrealización, pero que en el fondo tiene que ver como con el autovaciamiento, o sea, Sí, pero vaciarme no para que, como que el autovaciamiento, cuando tú te vacías, entonces dejas al otro que entre en ti, dejas al otro que entre en ti. sí, sí. Eh, eh, sí, hay algo así como cuando, cuando solo cuando te vacías de ti mismo es como permites que el mundo del otro se abra. Eso es, bueno, algo de lo que trato de mostrar en el trabajo circular, ¿no? Que es como, wow, estoy vacío y solo cuando estoy vacío estoy con el otro. Cuando suelto todos mis esquemas de cómo el otro, de cómo soy yo y de cómo el otro tiene que Como ser el otro. para encontrarte allí. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, eso de la taza de té, ¿no? ¿Cómo es lo de la taza de té? ¿Cómo es lo de la taza de té? No me acuerdo exactamente, pero creo que iba un tío inglés o norteamericano a ver un maestro de estos, Mm, eh, un maestro de estos hindúes o tal, o zen y tal, y bueno, pues lo va a ver, lo conoce, entonces el maestro hace que traigan las tacitas, prepara el té, lo tiene ahí media hora con el té y le dice, bueno, esta es tu taza, y entonces le va echando té. Se llena y claro, va desbordándose, ¿no? Y el presunto alumno se lo va mirando como, ¿pero qué hace el maestro? No se da cuenta, está loco, no entiendo nada. Y al final dice, pero que no se da usted cuenta de que está derramando todo el té. Dice, mira, esta taza es como tú, que hasta que no te vacías no se puede poner más. Entonces, todo lo que yo te vaya, todo lo que vayas adquiriendo, no tiene cabida, primero te hace vaciar. Y mm. me suena esto me suena mucho, o sea, me ha venido a la memoria, ¿no? Como poderse vaciar para dar entrada a lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Caramba, es el otro. El otro, es el El otro, otro es lo nuevo. el otro. El Wow. otro es lo nuevo. Bueno, pues yo creo que hemos empezado hablando del grupo y hemos acabado en el autovaciamiento, eh, Entonces, como el lugar de, sí, de encontrar una unicidad que tiene que ver con conectar con nuestra, con nuestra energía básica y cómo eso nos llena. Y cómo para poderte llenar lo que haces es abrir espacio al otro, como que el tema de la autorrealización es un tema, el asunto de la autorrealización tal como se entiende normalmente como si fuese un tema
sesgado, sea erróneo, como que hay otra cosa que tiene que ver con vernos en la comunidad con los otros. Bueno, algo de todo eso hemos estado hablando. Sí, sí. No Bueno, saber tanto de uno mismo, saber más del otro, ¿no? exacto, exacto. Y esa es la libertad. Y al mismo Justo. tiempo, eso tiene que ver con lo que decimos que es la soberanía, ¿no? Estoy Sí, abierto que cualquier cosa puede llegarme y puedo entrar en tu mundo y puedo... Y la verdad es que cuando encuentras que alguien eso lo hace como habitualmente, como que ha aprendido a hacerlo habitualmente, es como que, bueno, eso tiene que ver con sabiduría, probablemente, con ser sabio. sí. Bueno, creo que lo Pues podemos no. dejar aquí, ¿no? Sí, sí. Un gusto. Una bonita conversación, eh, eh, expresando lo que tiene el grupo, como el grupo, es como si hubiese yo un hilo en todo esto que ha tenido que ver con, con tomar la perspectiva y desde esa perspectiva que proporciona el grupo percibir la unicidad y al verse reflejado en los otros sentir esa sensación de tribu y esa sensación de tribu, no sé si es sensación, nos permite conectar con arquetipos más profundos en los que entramos en la Sí, medida que nos vamos como vaciando de nosotros mismos. sí, exacto. Bueno, Bueno, un gusto, Javier, un gusto hablar contigo de estas cosas. un gusto poder compartirlo Eso y es, está ver bonito. que, aunque con palabras diferentes, estamos hablando de lo mismo.